Le dijeron que su cuerpo no servía para ser madre, y la humillaron incluso en la consulta médica. El desprecio del pueblo y la crueldad de su exnovio pintaron un futuro sin amor ni familia. Pero un ranchero solitario vio en Avery algo que nadie más quiso ver, y eso lo cambió todo. Escucha cómo nació Grace y por qué esta historia terminó siendo un triunfo contra todos los pronósticos. Avery Johnson apenas salía de casa, no por vergüenza. Ella no se avergonzaba de su cuerpo como muchos suponían, sino por cansancio. En Pine Hollow, un pequeño pueblo donde todos se conocían por nombre y número de matrícula, su silueta no era solo visible, era tema de risas disimuladas en la fila del supermercado, de cuchicheos cuando cruzaba la calle, de supuestas preocupaciones de salud disfrazadas de buenos consejos, pero nada la había preparado para lo que ocurrió esa mañana en la clínica. La sala estaba fría, el papel blanco sobre la camilla se arrugaba bajo su peso, y Avery, como siempre, evitaba mirar su reflejo en las vitrinas del consultorio. El doctor Bennett entró sin saludarla. Había atendido a mujeres del pueblo durante décadas, y parecía convencido de que la delicadeza era una cortesía opcional. Tras revisarla en silencio, se cruzó de brazos y dejó caer la frase con una sequedad casi mecánica. Con ese peso, tener hijos es prácticamente una fantasía, y si logra embarazarse, difícil que sobreviva. Lo dijo sin levantar la voz, pero lo suficientemente alto para que las 3 enfermeras en la esquina intercambiaran miradas incómodas. Nadie protestó. El reloj de pared pareció detenerse. Avery no dijo nada. Solo se levantó, arregló su blusa con manos temblorosas y salió del consultorio con pasos cortos y el cuello firme, como si esa dignidad fuera lo único que aún no podían quitarle. En casa, no le esperaba consuelo. Su madre, Evelyn, era una mujer de mirada dura, criada entre normas y silencios. Le había dicho durante años que una mujer de su tamaño debía conformarse con lo que tenía, que el amor, los vestidos bonitos y los hijos eran para otras, para las que sabían cuidarse. Un bebé no necesita una madre que se ahogue al subir escaleras, le soltó una vez, mientras doblaba toallas con la precisión de un ejército. Y luego estaba Brady, su exnovio, alto, encantador, con sonrisa de comercial y corazón de papel. Al principio la miraba como nadie antes, como si viera dentro. Pero apenas ella mencionó la palabra familia, se fue. Y no solo se fue, se encargó de ir sembrando su burla como una semilla amarga en el pueblo. Avery quiere tener hijos, con ese útero torpe que tiene. ¿Se imagina alguien eso? La frase llegó a ella una tarde, repetida por la esposa del panadero, entre risas disimuladas. Avery tragó saliva, fingió no oír, aprendió a no confrontar, aprendió a callar. Pero cada noche, en su habitación de cortinas celestes y colcha tejida por su abuela, encendía una vela. Junto a la vela, una pequeña foto en blanco y negro, no de un bebé real, sino de uno que solo existía en su mente desde los 16 años. Lo imaginaba con ojos claros, expresión serena y manos pequeñas que la llamarían mamá sin importar su figura, sus cicatrices ni su historia. Avery no tenía pareja, ni fertilidad confirmada, ni apoyo, pero tenía una convicción silenciosa. Y esa convicción, aunque el mundo la negara, ardía cada noche del tamaño de una llama que no sabía extinguirse. El tiempo no se detuvo, aunque para Avery a veces lo pareciera. Ya había cruzado el umbral de los 35, y cada nuevo cumpleaños llegaba con una mezcla amarga. Por un lado, gratitud por estar viva. Por otro, la sensación de que algo inmenso y esencial, se le escapaba entre los dedos. Las burlas ya no eran abiertas ni escandalosas. Ahora eran suaves como cuchillas delgadas, sutiles, vestidas de amabilidad, pero igual de filosas. ¿No es triste estar sola a esa edad? ¿Y si adoptas un perrito en vez de soñar con bebés? Lo decían con sonrisas vacías, sin mala intención, o eso afirmaban, pero cada palabra le dejaba una grieta más en el pecho. Avery no contestaba. Se limitaba a organizar los papeles en su escritorio,
encender el ventilador del mostrador o ajustar la lista de proveedores como si todo eso la protegiera del eco que le quedaba después. Trabajaba desde hacía años como administradora en Fertilicampo, la tienda agrícola del pueblo, un negocio que olía a tierra húmeda, grasa de tractor, tabaco seco y bolsas de pienso. Allí también era invisible. Los repartidores apenas la saludaban, los clientes la miraban como si fuera parte del mobiliario, y los empleados más jóvenes se dirigían a ella con ese tono impersonal que se usa con alguien que no tiene historia. Hasta que un viernes cualquiera, entró un hombre que no era del pueblo. Era alto, de hombros amplios, botas gastadas y rostro curtido por el sol. Llevaba un sombrero viejo en la mano, que giraba con los dedos como si lo usara para calmar los nervios. No hablaba mucho, pedía lo justo: un saco de avena, fertilizante, cuerdas, pero cada viernes regresaba. Y cada viernes sus ojos se detenían en Avery un poco más. No en su cuerpo, ni en sus manos, ni en su ropa, en ella, como si intentara descifrar un idioma que nadie más había querido leer. Se llamaba Cole. Su apellido no importaba, nadie lo preguntaba. Venía de un rancho al norte del valle, donde vivía solo desde hacía años. Su voz era grave, pero suave, como si las palabras le pesaran y no quisiera malgastarlas. Una tarde, Avery estaba colocando sacos de semillas en los estantes del fondo. Estaba concentrada, con el cabello recogido y los brazos tensos por el esfuerzo. Cole se acercó, sin hacer ruido, y entonces, sin preámbulos, dijo algo que le heló el aire a su alrededor. «Tienes manos de madre, firmes, pero suaves. Mi mamá las tenía iguales». Ella se volvió de inmediato. No supo qué decir. Soltó una risa corta, nerviosa, casi incrédula. Nadie en años le había dicho algo que tocara tan de cerca ese sueño enterrado. «¿Eso es un cumplido?», preguntó medio en broma, medio en defensa. «Lo es», contestó él, sin dudar. «De los que importan». No habló más. Salió con su pedido, y la dejó con el corazón temblando en el mismo sitio. A partir de ese día, Cole regresó cada semana. No siempre hablaban. A veces solo se cruzaban miradas, un buenos días, un gesto con la cabeza. Pero había algo en su voz, en la forma en que decía su nombre, como Avery, como si lo reconociera, como si lo respetara. Y Avery, sin saber cómo ni cuándo, comenzó a esperarlo. No de forma ingenua ni con desesperación. Lo esperaba como quien necesita un respiro en medio del polvo, como quien se aferra a una conversación porque por fin alguien la mira sin juicio, sin condescendencia. Solo la mira. Y eso, en un mundo donde siempre la habían ignorado o etiquetado, era casi un milagro. Una emoción nueva, peligrosa, esperanza. Cole también llevaba sus propias grietas. Aunque su andar fuera sereno y sus palabras escasas, había un peso en sus hombros que solo quienes han perdido de verdad podían reconocer. Se lo confesó una tarde, mientras cargaban bolsas de avena en la parte trasera de su vieja camioneta oxidada. Avery le ofreció ayuda y él aceptó con un gesto. Entre sacos y silencio, lo dijo: «Mi esposa murió hace 6 años. El establo se prendió fuego mientras yo estaba en el pueblo. Desde entonces, solo hablo con caballos». Avery no respondió de inmediato. Solo se quedó junto a él, sin decir nada, como quien escucha un lenguaje que no necesita traducción. Porque ella también conocía ese silencio, el que viene cuando se ha amado, se ha perdido y se ha seguido viviendo por inercia. Poco a poco, sin plan ni prisa, empezaron a compartir más que palabras. Caminaban por los sembradíos al atardecer, tomaban café junto al granero en las mañanas frías, y algunas noches simplemente se sentaban bajo el porche, mirando las luciérnagas moverse como chispas de un recuerdo vivo. Fue durante una de esas noches, en pleno julio, con la brisa tibia del sur acariciando la tierra, cuando Cole, mirando el cielo, dijo con voz baja pero firme: «No sé si puedas tener hijos, pero si puedes amar, ya eres madre».
Avery se quedó inmóvil. Sintió que el mundo se detenía. No era un halago, tampoco una promesa. Era algo más profundo, una aceptación sin condiciones, una verdad dicha desde el corazón. Y en ese instante, algo se abrió dentro de ella, como si por fin alguien hubiera girado la llave correcta y liberado todo lo que llevaba guardado desde adolescente. Meses después, en pleno otoño, Avery comenzó a sentirse distinta. No era solo el cansancio ni el cambio en su cuerpo. Era una intuición suave, como un susurro. Se hizo una prueba, luego otra y otra más. Todas decían lo mismo: embarazada. El corazón le latía como si fuera nuevo. Llamó a una clínica en la ciudad y pidió cita. El médico que la recibió no era como el anterior. Era joven, de ojos atentos y trato delicado. La escuchó, la examinó y luego la miró a los ojos con sinceridad. Claro que puedes dar a luz, solo necesitarás cuidados. Y fe. Fe. Esa palabra, tantas veces usada como consuelo vacío, ahora tenía otro peso, porque no hablaba de milagros sin sentido, sino del valor de creer en una misma. Pero el pueblo no tardó en reaccionar. ¿Ese bebé será suyo o adoptado? ¿A esa edad? ¿Y con ese cuerpo? Las voces regresaron, como ecos de un pasado que se resistía a irse. Sin embargo, algo había cambiado. Avery no bajó la mirada. No se escondió, no respondió, porque estaba demasiado ocupada acariciando su vientre, acariciando vida. Con las mismas manos que tantos habían despreciado, que tantos llamaron inútiles, esas manos ahora sostenían un milagro. Y cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era colocar una mano sobre su abdomen, cerrar los ojos y sonreír. Porque la esperanza, cuando por fin encuentra su lugar, no necesita gritar para hacerse oír. El parto no fue sencillo. Durante 3 días, Avery luchó entre el dolor, el agotamiento y el miedo. El hospital rural de Pine Hollow, modesto y de recursos limitados, hizo lo posible por brindarle todo el cuidado necesario. Los médicos hablaban en voz baja, y Cole no se apartó ni un segundo de su lado. En la madrugada del tercer día, el equipo médico comenzó a hablar de cesárea urgente. La presión bajaba, el pulso se debilitaba. Una hemorragia hizo que incluso el anestesista, veterano de muchas cirugías, tragara saliva con preocupación. Pero Avery no se rindió. Nunca lo hizo. En su mente, solo repetía el nombre que ya había elegido desde antes de saber si era niña o niño. Grace. Gracia. Porque todo en esa criatura, su llegada, su fuerza, su vida, era eso. Una bendición inmerecida, pero profundamente ganada. Y entonces, a las 6:43 de la mañana del 18 de marzo, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul pálido y húmedo, se oyó un llanto fuerte y vibrante. Grace había nacido. Una niña de puños cerrados como si ya supiera pelear por su lugar en el mundo, con mejillas redondas, piel sonrosada y ojos aún cerrados pero llenos de promesa. Cuando Cole la tomó con manos cuidadosas y la colocó en los brazos de Avery, el mundo entero pareció guardar silencio. Avery no lloró de inmediato, solo la miró y susurró con voz temblorosa: «Gracias por no rendirte conmigo». Esa frase no era para la niña, era para Cole, para ella misma, para cada día en que aguantó burlas, diagnósticos, dudas. Era para todo lo que la sostuvo cuando nadie más lo hacía. El pueblo cambió, no de un día para otro, ni como por arte de magia. Cambió porque la constancia de Avery derritió los muros invisibles que tantos habían levantado. Mujeres que antes cruzaban la acera al verla, ahora tocaban su puerta. Algunas lloraban al contar sus propias heridas. Otras venían en silencio, buscando solo escuchar. Querían saber cómo se hacía, cómo se resistía, cómo se construía esperanza desde la imposibilidad. Avery nunca ofrecía fórmulas, solo compartía verdad. Cole, por su parte, abrió su granero una tarde y dijo en voz alta que ese espacio, antes lleno de soledad,
Ahora sería para padres primerizos. Nadie le creyó al principio, pero el siguiente domingo llegaron 3 parejas, y al siguiente 7. El rumor se esparció. El viejo ranchero enseñaba a cambiar pañales y a hablar sin miedo de paternidad. Y cada domingo, mientras los demás practicaban con muñecos de trapo y tazas de café tibio, Grace dormía sobre un saco de heno, envuelta en una manta tejida a mano, con el rostro sereno de quien vino al mundo para iluminar. Avery contaba historias. No cuentos de hadas, sino verdades envueltas en ternura. Historias de mujeres que dijeron sí cuando todos les dijeron no. Historias de quienes no encajaban en los moldes, pero aún así formaron un hogar. E historias de madres que lo fueron mucho antes de tener un hijo en brazos. Y Avery fue madre, no por un cuerpo validado por otros, no por haber ganado una batalla médica, sino por amor, por valentía, por haber creído, cuando era más fácil rendirse, que incluso la injusticia más aplastante puede dar paso a la luz, si un alma valiente encuentra otra que la sostenga.